Vamos a continuar nuestro camino en esta tarde de viernes. Llevamos unos minutos realmente apasionantes, contándote historias y sobre todo con esas reminiscencias de lugares que tanto nos gusta contar. Pero nosotros tenemos que seguir nuestro camino, tenemos por delante muchas cosas todavía que irte narrando y que compartiendo contigo. Así que en este momento continuamos nuestro itinerario abriendo Ventana al Mundo. Hoy te quiero llevar a recorrer uno de los ríos, si no el que más grande de Francia. Tiene más o menos unos 1000 kilómetros de distancia, pero claro, nosotros no vamos a recorrer hoy toda esa distancia contigo. Nos hemos querido centrar en una zona espectacular. A mí particularmente me apasiona. Fíjate, te voy a contar un pequeño secreto. 34 años de profesión y mi primer gran reportaje internacional lo hice allí. Tuve la oportunidad de recorrer un tramo de esos 1000 kilómetros del río Loire, en el que se van alzando majestuosos infinidad de castillos, hasta un total de 23. Hay más o menos un recorrido de unos 400 kilómetros donde realmente el viajero va a poder ir serpenteando por carreteras, llegar a parajes increíbles e ir visitando algunas de las fortificaciones más deslumbrantes del país vecino. Hoy queremos centrarnos en un pequeño tramo que queremos contarte de la mano de David Vigorra, el director de la revista Q-Travel. Hoy abrimos ventana al mundo recorriendo los castillos del Loire. Te lo contamos en este reportaje. Cuando hablamos de los castillos del Loira, nos viene a la mente de forma genérica imágenes de castillos espectaculares situados en el linde del río Loira, en Francia. Para situarnos, debemos acotar geográficamente esta extensa zona, ya que el río Loira tiene una longitud de 1000 kilómetros, siendo el más largo de Francia, aunque no en todo el río encontraremos estos famosos castillos. La ruta oficial de los castillos queda delimitada por una zona de 400 kilómetros que comprende entre las ciudades de Saint-Brisson-sur-Loira, a 77 kilómetros Orleans, y Nantes, prácticamente en la desembocadura del río Loira. Es imposible realizar de una sola vez esta ruta de 400 kilómetros, ya que algunos de los castillos se encuentran algo dispersos, y esto nos llevaría algunas semanas. De una forma práctica y menos purista, podemos decir que el grueso principal de la ruta comprende entre Angers y Orleans. Siempre junto al río o a pocos kilómetros de su orilla encontraremos en este tramo hasta 23 castillos visitables. En nuestra propuesta de hoy nos centraremos en el tramo inicial, el más alejado de Orleans, que discurre entre las ciudades de Angers y Saumur. Estamos hablando de escasos 50 kilómetros, pero en los que encontraremos nada menos que 7 castillos de extraordinaria belleza e interés. Hoy nos vamos a centrar, después de ver estas imágenes, como te decía, absolutamente impresionantes, de esas que generan un montón de emociones y de sensaciones, en un pequeño tramo que va a ir desde Angers hasta Saumur. Queremos enseñarte algunos de los castillos más bonitos y más emblemáticos, pero sobre todo aquí en Miradas Viajeras, como siempre, queremos contarte historias. Y qué mejor
que hacerlo de la mano de uno de los grandes, de uno de nuestros tertulianos fijos, de una parte del equipo muy importante, un gran periodista, amigo, escritor, viajero y director de la revista Q-Travel. En esta tarde de viernes conectamos con David Vigorra. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Fernando. Oye, vaya propuesta que nos traes hoy. Déjame, antes de continuar, Carlos, también buenas tardes. Muy buenas tardes. Como siempre, ya sabéis, Carlos es viajero también, tertuliano de esta casa, especialista en patrimonios de la humanidad, compañero de viaje aquí en Miradas Viajeras. Carlos Olmo, director de Vagamundos. Vaya destino que tenemos para empezar, ¿eh? Pues sí, tengo grandes recuerdos de los castillos de Loira porque tuve una novia en París en los años 80 y de verdad que me parece uno de los destinos más románticos, ya no de Francia ni de Europa, diría del mundo, ¿verdad? Hacer un recorrido ya sea por el río, ya sea por carretera, tranquilamente visitando todos esos castillos que son muy variados porque los hay inmensos como Chambord, los hay que están sobre el río como Vélizy. Cada castillo es diferente y cada castillo merece un recorrido pausado y desde luego dedicarle varios días a esta ruta. Pues déjame que David nos cuente esta historia, que nos relate este itinerario. Que David, si te parece bien, comenzamos cogiendo un avión, aterrizando en Nantes y disfrutando en este recorrido que vamos a contar de 7 grandes paradas. ¿Es así? Así es. Empezamos en Nantes porque tenemos que aterrizar en algún lugar, ¿no? De allí cogeremos un coche porque esta ruta es imposible realizar si no lo hacemos con un coche de alquiler. Y antes de llegar a la primera gran parada, que sería el castillo de Angers, haremos un pequeño stopover que se encuentra solo a 15 kilómetros de Angers, está casi a tocar de la ciudad. Y es que nos vamos al castillo de Le Plessis-Bourget. ¿Por qué he escogido este castillo? Aparte de que se encuentra dentro de la ruta de los castillos de Loira, y es que es muy representativo. Aquí vamos a encontrar todos los elementos que quizá en algún u otro castillo nos podrían llegar a faltar. Estamos hablando, atentos, como podéis ver en las imágenes, ¿no? Ahora, de fosos de agua. No es corriente porque muchos de los castillos tienen fosos pero son secos. Este tiene un gran foso de agua que hace que el castillo aparente que está flotando sobre el agua y realmente está rodeado de ella porque es un foso. Tenemos un doble puente levadizo. Esto seguro que nos va a encantar a todos porque entra dentro del imaginario del típico y tradicional castillo, ese auténtico castillo, ¿no? No hay castillo sin foso y sin puente levadizo. Pues que además tenemos las torres, las almenas de pizarra negra. Y, como no, la mazmorra, porque este castillo cuenta con una mazmorra. Y es que, además, alrededor de este castillo tenemos un camino de ronda que circula a través de un bosque que nos va a permitir admirar por fuera este castillo y trasladarnos a este imaginario del siglo XV. ¿Qué le podemos pedir más a un castillo? Por eso hemos escogido esta primera visita. Oye, David, Angers es una ciudad que a mí particularmente me gusta bastante, punto de partida, por ejemplo, para hacer este recorrido. Ya sabes que a mí me encanta tirarte guantes, te tiro uno. ¿Hablamos de Angers ahora o lo dejamos para otro programa en el que me cuentes algunos de sus secretos? Mejor para otro programa, porque ya sabéis que aquí me lleváis siempre muy estresado con los timings. Mejor hablar con mucha calma, ¿no? de la ciudad, porque realmente vale la pena. Y hoy nos vamos a centrar en el castillo. Seguro que os apetece más. A mí me apetece mucho, porque además es uno de esos castillos que a mí me impresionó, sobre todo por esas torres cilíndricas. Creo que son hasta 17, creo recordar, corrígeme si me equivoco, pero sobre todo porque dentro de ese castillo hay una pieza única, un gran secreto que seguro que lo conoces y que nos vas a desvelar. Así es. Mira, estamos hablando de un castillo realmente imponente. Al ser esas torres tan grandes de diámetro y tiene 17, lo hace único en la zona, en todo lo que es la ruta de los castillos de Loira. Y es que tiene una muralla de más de medio kilómetro. Tened en cuenta que el castillo se inició su construcción
a partir del 1230. Es que estamos hablando de muchísimos siglos. Sí es cierto que los duques de Anjou establecieron su corte aquí, en Angers, en el siglo XIV, y a partir de aquí explosionó lo que es la fama y lo que es la construcción de este castillo. Y es que el mecenazgo artístico y arquitectónico de los duques lo convirtieron en una vida palaciega exquisita, que es lo que vamos a poder ver en su interior. Pero atentos, atentos antes de ir al secreto, a ese tapiz monumental del Apocalipsis. Fuera, en el exterior, encontramos un jardín exquisito que en su época además fue zoológico de animales exóticos, nada menos, para que os lleguéis a imaginar de la exquisitez de los duques de Anjou. Y aquí encontramos en su interior, en una sala especialmente construida, el mayor tapiz que podemos encontrar en el mundo de la época medieval. Estamos hablando que un tapiz original de 140 metros, que ahora solo se conservan 103, pero nada menos que 103 metros, de una altura realmente considerable, como podéis llegar a ver ahora. Y es que este tapiz está recogiendo todo el Apocalipsis del último libro de la Biblia, el texto de San Juan. Imágenes tétricas, escalofriantes, que reflejan el desazón, la pesadumbre del final del siglo XIV, punto culminante de la guerra de los 100 años, de la peste y de la hambruna. Todo esto queda reflejado en los dibujos de este tapiz único en el mundo. Es el tapiz del Apocalipsis de San Juan, ese secreto que os contaba que guarda este castillo por el que hemos comenzado este itinerario, este camino por los castillos del Loire, por los castillos del Loira, como lo quieras definir. Vamos a dejar a Angers, David, y si te parece nos vamos a ir a otra localidad de la que guardo un gran recuerdo, sobre todo por un castillo que creo recordar que es el más alto de toda Francia, pero sobre todo que en su fachada tiene un aspecto muy peculiar. Si te parece nos vamos a Brissac. Así es, nos vamos a conocer el castillo de Brissac y nada más llegar, evidentemente, primero vemos su imponente aspecto, estamos hablando del castillo más alto, porque además juega con un desnivel de terrenos que si lo vemos desde la fachada, desde la entrada principal, sí es alto, pero si lo vemos desde sus jardines es inmensamente alto, por eso está considerado el más alto de Francia. Y atentos, aquí empieza lo divertido de este castillo, es su fachada, porque el castillo, que inicialmente fue del siglo XV, se empezó a construir, pero a consecuencia de la guerra de los católicos y los protestantes, quedó casi totalmente destrozado, derruido, semiderruido, y luego fue vendido a los duques de Brissac, a los actuales propietarios. Se inició la reconstrucción y empezaron por la fachada, pero aún quedaban las torres originales. Y adivina, a mitad de la obra se nos muere el duque y los hijos no quisieron continuar con esta obra. ¿Qué pasó? Quedó la fachada a media construir y las dos torres que nunca fueron demolidas, porque la reconstrucción se hizo a partir de la obra, de la ruina, de las piedras del antiguo castillo. Una vez ya pasaron los siglos y se terminó el castillo. ¿Pero cómo se terminó? Aprovechando la estructura inicial, se empezó a construir hacia arriba y hacia abajo, no a lo ancho. Y por eso cuando llegamos vemos una fachada totalmente extraña, moderna, y a los lados unas torres que no pegan porque son torres antiguas, muy antiguas del siglo XIV, y esta es la gracia de este castillo. Pero es que además, atentos, en su interior, la gran galería, la sala de las recepciones, el comedor, el cuarto de la caza, la galería de los retratos o la gran cocina y su bodega son totalmente visitables y están equipadas porque en ciertas épocas del año la familia Brissac aún continúa viviendo aquí.
en la segunda planta encontramos un teatro italiano, un teatro de 170 localidades, nada más y nada menos. Algo que no esperas nunca en un castillo de este tipo. La verdad es que cómo te gustan todas estas historias a ti, todas estas curiosidades que nos traes. David Vigorra, el director de la revista Q-Travel, tertuliano de este programa, gran viajero, que hoy nos está desvelando un gran viaje, uno de esos que a mí me gustan particularmente. Estamos recorriendo el río Loire en Francia, esos 1000 kilómetros del río más largo del país vecino, de los que hemos ido a un pequeño tramo donde vamos a encontrar casi la totalidad de los castillos, hasta 23. Es un tramo de 400 kilómetros que nosotros también hemos reducido otro poquito para mostrarte una pequeña porción de todas esas fortalezas que te van a sorprender. Llevamos ya 2 o 3 ejemplos y ahora nos vamos a meter un poquito en ese itinerario que estamos siguiendo hacia el interior, pero ojo, sin dejar el curso del río, que no deja de ser el gran protagonista de este viaje. David, ¿dónde nos llevas en tercer lugar? Mira, nos vamos al castillo de Montreuil-Bellay. Este castillo es muy curioso. ¿Por qué? Porque cuenta con una muralla de 600 metros, casi más que el castillo de Angers, pero a cambio es muchísimo más pequeño y cuenta con 15 torres, 15 puntiagudas torres. Eso hace que se convierta en un castillo idílico de Walt Disney, de príncipes y princesas. Y esto llama siempre la atención. Y cuando vamos a acceder al castillo, atentos, nos damos cuenta de la profundidad y estrechez del foso que tenemos debajo. Y es que este foso, durante la guerra de los 100 años, fue un lugar para la protección de la población de alrededor del castillo. Aquí vino la gente a vivir para sentirse protegidos bajo el cobijo del señor del castillo, que él marchó del castillo a una batalla en la que murió. Por eso la gente de la ciudad siempre está muy agradecida. Es un castillo que se puede recorrer, evidentemente, pero lo más bonito es hacer el camino de ronda alrededor del castillo, siempre recorriendo todas estas 15 torres puntiagudas que vamos a encontrar, porque la vista es increíble y merece la pena bajar a la bodega. Aquí fue la sede de una cofradía secreta del vino y aún conserva este misterio. Nosotros en la visita, que somos muy malos a veces, pensábamos, bueno, una cofradía secreta del vino. Aquí simplemente se venían a emborrachar y dejaban a la mujer en casa. Eso nunca lo sabremos, pero el misterio continúa aquí. Y evidentemente hay que comprar siempre vino de la propia cosecha de este castillo. Carlos, la verdad es que a mí me encanta. Al final en este programa somos de frases, ¿eh? El poco a poco y paso a paso, el sabéis una cosa o el atentos de David, que nos cuenta esas historias tan bonitas sobre los destinos que va recorriendo. Pero atentos, vaya pedazo viaje que estamos contando, ¿eh? Así es. Así es. Sí, no, es una zona increíble. Tengo que también comentar que 280 kilómetros del río fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 y bueno, pues realmente son muchos, ¿no? Porque normalmente los lugares Patrimonio de la Humanidad suelen ser o un monumento concreto o un casco histórico, pero en este caso estamos hablando de 280 kilómetros, es una barbaridad, pero es que le hace justicia a la cantidad de castillos, de ciudades maravillosas, medievales, como Tours, como Blois. Es que es todo el conjunto, ¿no? Y todos los detalles. Realmente yo diría que dedicarle una semana a la ruta del Loira, primavera es quizás el mejor momento, en mi opinión. Es algo absolutamente inolvidable. La verdad es que te estamos narrando un viaje sinceramente maravilloso, de los que hay que recorrer despacio, quizá no paso a paso, porque lo vamos a hacer en barco y lo vamos a hacer por el curso del río Loire, pero sí que tenemos que hacerlo muy despacio, muy tranquilos y saboreando cada una de esas fortificaciones que David Vigorra
el director de la revista Q-Travel nos está contando. David, creo recordar que a escasos, no sé, 10, 15 minutos del castillo que nos acabas de contar, hay uno que a mí particularmente, no sé si es el que más me gusta o quizás es el que más me sorprende por todas las historias y leyendas que hay a su alrededor, fundamentalmente si hablamos de sus subterráneos. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos al castillo de Brezé. Realmente es el que vas a flipar más de todos estos castillos que estamos recorriendo. ¿Por qué? De entrada porque cuando accedes a él ves un jardín increíble. Está considerado el jardín más bonito de los castillos del Loira Atlántico. Solo decirte esto, desde el interior de este jardín, desde el interior del castillo, ya queda sobre aviso, porque todos los detalles decorativos de la fachada interior de este castillo avisan de que en el interior vamos a encontrar un castillo de nobleza, un castillo de grandísima belleza y de muchos detalles decorativos. Y es que es cierto, un castillo, atentos, que solo son 2 plantas. Y dices, bueno, está bien, es un castillo bonito, un castillo cómodo, pero aquí sí que tenemos el pero, y atentos, porque cuando se inició su construcción se empezó a trabajar en un foso de 9 metros de profundidad. Pero cuando terminó la construcción dijeron, no nos convence, y vamos a reexcavar ese foso y llegaremos hasta los 20 metros. ¿Tú sabes lo que son 20 metros de foso? Son 4 plantas de un edificio actual. Y no solo se conformaron con esto, aquí viene lo bueno, excavaron decenas de habitaciones y más de 1 kilómetro de túneles. Se convirtió en un castillo, yo digo en un castillo iceberg, porque arriba tenemos un precioso castillo de 2 plantas, muy bonito, pero es que debajo tenemos un laberinto increíble. Y es que se hizo para, como todos los castillos, un sistema de defensa. Y es que debajo había toda una ciudad troglodita excavada en piedra que necesitaba sobrevivir a un asedio, protegerse de un posible asedio. Y es que aquí están cavados pasillos y escaleras trampa que aún se conservan y que una parte muy importante no se puede visitar por peligro de derrumbe. David, vamos a ir terminando. Sé que me quedan todavía un par de paradas que nos tienes propuestas. Vamos a hacer aquí un alto en el camino. Vamos a daros unos consejos a todos los telespectadores y enseguida regresamos para seguir esta ruta de los castillos del Loire con David Vigorra, el director de Q-Travel, que en tan solo, te lo digo, 5 minutitos más, nos va a contar las 2 últimas paradas que tenemos de este extraordinario camino que te estamos contando aquí en Negocios Televisión, en Movistar Plus. Te prometía que en este espectacular camino que estamos desarrollando, que estamos haciendo por el río Loire, por el río Loira, según lo quieras llamar, por Francia, estamos o todavía nos quedaban 2 paradas que son muy importantes. Una abadía y un último castillo. David, ¿por qué la abadía está dentro de la ruta de los castillos? Sí, estamos hablando de la abadía de Fontevraud. Es una abadía que empezó a construirse en el 1101. Es un número un poco peculiar y es que es una abadía fortificada. Esta abadía constaba de 4 monasterios en su interior. Imaginaos la envergadura. Ahora solo se conservan 3. Pero la gracia de esta abadía es lo avanzado de su concepto. Es una abadía que se abrió a todas las condiciones sociales y era mixta. Hombres y mujeres, frailes y monjas, y siempre estuvo regida por una abadesa. Siempre era requisito cuando se fundó esta abadía. La llegada de Napoleón Bonaparte hizo que entrara en desgracia. Napoleón expulsó
toda la comunidad religiosa y transformó esta abadía en una terrorífica cárcel que se mantendría hasta 1963, hace 2 días casi. Fue utilizada incluso por los nazis como cárcel en la Segunda Guerra Mundial. Hoy es totalmente rehabilitada y el uso que se le da es un uso cultural y artístico. A destacar, ahora os digo, atentos, a destacar, aquí está enterrada Leonor de Aquitania, Ricardo Corazón de León e Isabel de Angulema y Enrique II. Enrique II fue el marido de Leonor de Aquitania. Leonor era un poquito más baja que él, pero ordenó enterrarse con su figura esculpida en piedra de muchísimo mayor tamaño y altura que el de Enrique II, porque lo odiaba visceralmente y dijo: tú me has fastidiado en vida, pero yo te voy a fastidiar en la muerte, y lo convirtió en mucho más pequeño. Vamos a por la última parada. Jo, cómo te gustan todas estas historias, pero cómo me gusta a mí también que me las cuentes y aprender de ellas, porque me transporta a un mundo totalmente diferente de esas batallas, de esas historias, de esas leyendas, Carlos, que realmente han crecido con nosotros. Nosotros hemos crecido con ellas en todas las películas y al final, fíjate, las podemos ubicar en este viaje. Sí, exactamente. Bueno, es que yo siempre he dicho que las piedras pueden ser muy bonitas, pero si no te hablan, claro, pues al final les falta algo, ¿no? Y está claro que, mira, la abadía, casi 1000 años de historia, lo que sabemos y sobre todo lo que no sabemos de todo lo que ha pasado por ahí, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece fascinante, por eso soy muy fan del canal Historia y de ese tipo de canales de viajes, pero centrados mucho en todo lo que ha pasado por esas piedras. La verdad es que es fascinante. A mí me encanta, era uno de los castillos que no conozco. Me apetece muchísimo volver a viajar al Loire y poder descubrir esta abadía. Desde luego me has puesto los dientes largos. Pero venga, vamos con la última parada de este viaje. David, ¿dónde me llevas? ¿Dónde finiquitamos este viaje? Pues mira, finiquitamos en el castillo de Saumur. Es de toda esta ruta que hemos hecho de castillos, es el segundo después de Angers que está justo al lado del río, a la misma orilla del río. Los demás siempre están paralelos y en el interior. Este es un ejemplo de arquitectura de finales de la Edad Media. Es toda una joya. Se convirtió en fortaleza, de fortaleza a palacio debido a que los duques de Anjou en el siglo XIV así lo ordenaron. Y además cuenta, porque está rodeado, cuenta con un viñedo alrededor del castillo, lo que da constancia de que todo el valle del Loira, toda esta zona del valle del Loira, encontraremos los famosos y afamados vinos de Anjou, porque es la tercera región vitícola de Francia, no lo podemos olvidar. Son vinos que se pueden catar en el propio castillo o alrededor del castillo dando una pequeña vuelta. Aquí encontraremos vinos blancos, secos, semidulces. Realmente la tierra que aquí tenemos permite todo tipo de vino y es que son muy afamados, sobre todo cuando lo acompañas con marisco o con el magret de pato. Y la cata, sobre todo la cata, no os podéis olvidar, la cata in situ en el propio castillo es un gustazo. Vaya sonrisa se te ha puesto cuando me has hablado de gastronomía. Claro, a estas horas y en ya nada a la cena, tomarnos un poquito de magret de pato o algo de marisco con esos vinos realmente puede ser un gran deleite para el paladar y para los sentidos, como lo está siendo este viaje, como lo ha sido este viaje al que nos ha llevado David Vigorra, el director de la revista Q-Travel, al que para cerrar me gustaría preguntarle, David, una emoción, un sentimiento que te quede de este viaje, algún recuerdo que resuma todo lo que nos has contado. Buah, imposible. Porque cada castillo tiene su importancia, pero ten en cuenta, estamos hablando de los castillos del Loira, no hemos hablado del río. Yo os invitaría a recorrer el río, por lo menos un tramo, en sus famosas barcazas de transporte. Eran unas barcazas atípicas de muy poquito calado y gran maniobrabilidad, porque la corriente del río así lo exigía. Eran barcazas que llevaban desde el Atlántico hasta la mismísima corte en París todo lo necesario, todo el comercio que
convirtió a Francia en esta gran potencia económica, y eso empezó aquí en el río Loira. Oye, David, mira, como tengo que terminar con esta sección, te voy a proponer otro guante, además de lo de Angers, que me parece fascinante. Si te parece, el día que hagamos Angers, hablamos también o lo introducimos desde el punto de vista de la experiencia en esas barcas, que a mí además me apetece mucho porque fue una experiencia muy bonita que tuve la oportunidad de vivir y que realmente quiero recordar contigo. ¿Te parece? Perfecto. Pues vamos a hablar de así. Angers, pero desde las barcazas, desde ese viaje que comienza en el Loire, con ese tipo de embarcaciones que os recomiendo para viajar con amigos, en pareja, con nuestros mayores, con la familia, porque realmente va a ser un viaje inolvidable. David Vigorra, director de la revista Q-Travel, fantástico trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.